El Museo Histórico Regional de Villa Langostura presenta Pioneros del Nahuel Huapi, de Roberto Marimón. Don Roberto Marimón nos trae sus recuerdos. A sus 87 años es parte viviente de nuestra historia. La historia de esta bella comarca situada entre nacientes del Limay y el paso de Puyehue, al norte del Nahuel Huapi. Don Roberto repite que no es escritor e insiste en disculparse, pero eso en realidad no tiene importancia alguna. El valor testimonial de sus relatos, la frescura y calidez humana, la sabia resignación ante la adversidad, el toque de humor, el mensaje de fe y optimismo que transmiten, supera con creces cualquier limitación o cuestionamiento académico. Acompañémosle ahora en imaginario viaje a través de aquel tiempo que se fue para siempre, su niñez en las estacas, la travesía del desierto. Naveguemos en pequeños veleros y botes de remos las procelosas aguas del Gran Lago. Imaginemos las penurias de aquellas épocas de agricultura y ganadería primitivas, de subsistencia apenas, de cortos veranos y largos y nevadores inviernos, de caminos casi inexistentes, de arrieros y balseros por los rápidos del Limay, aguas abajo, del cruce de los Andes por fragosos senderos de montaña, de interminables noches de calor de fogones, de los sencillos bailes a puro acordeón y guitarra, los comienzos de nuestra villa. Esta es nuestra historia, la historia de los indios, criollos y gringos que poblaron esta tierra próspera y hermosa. Gracias. Muchas gracias, don Roberto Marimón. Villa Langostura, invierno de 1992, Conrado Mayer. Capítulo primero. Población Las Estacas. Empiezo mis recuerdos con la llegada a este lago Nahuel Huapi en los primeros días de enero del año 1910. Yo tenía en esa época 5 años de edad. Había nacido en un paraje que antes se llamaba Machín Chileno, situado cerca de la confluencia de los ríos Limay y Taful, en territorio del Neuquén. Lo que a continuación relato es lo que nos contaba nuestro padre y que había comenzado a suceder en 1901. Pido disculpas a quienes lean estos escritos por la narración de sucesos que tuvieron lugar tantos años atrás y que trato de traer desde el fondo de mi memoria, por adelantarme a veces en la relación de los hechos y volver luego en el tiempo para retomar el hilo de la historia. Es que no soy escritor y me es difícil en ocasiones ordenar la mente. Ellos, los recuerdos, van brotando así entremezclados en el entusiasmo por dejar mi testimonio a los jóvenes y a todos aquellos quienes tengan interés por conocer cómo fueron los comienzos de la colonización de estos, en ese entonces, tan alejados lugares de nuestra patria. En esos tiempos ya vivían en las tierras que bordean el lago algunas familias que, habiendo venido de Chile antes de comienzo de este siglo, se habían aquerenciado, además de algunos nativos indígenas, restos de las tribus que quedaron luego de la conquista del desierto por el general Roca. Pero aún no habían sido establecidos los límites entre Chile y la Argentina. La región del Nahuel Huapi estaba en disputa. No se había solucionado la cuestión entre ambas naciones. Al definirse tiempo después la situación para afianzar la soberanía nacional en esta zona que a partir de entonces fue definitivamente argentina, el gobierno de Buenos Aires hizo una propuesta medianamente atractiva a quienes se animaran a poblar y colonizar las tierras ubicadas sobre las márgenes del Nahuel Huapi. En la parte nordeste del lago, que correspondía al territorio del Neuquén, se trataba de otorgar unos 40 lotes de entre 550 y 625 hectáreas cada uno, ubicados y mensurados por un ingeniero lucero, a cargo de concretar este proyecto que se llamó la Colonia Pastoril Nahuel Huapi. Las condiciones en que se entregaban estos predios eran las siguientes. En el lapso de 5 años, los adjudicatarios debían construir una casita con madera de la región, de unos 40 metros cuadrados de superficie, distribuidos en 4 habitaciones. Aparte, y en lugar adecuado, un excusado o letrina con su correspondiente pozo negro, un galpón de 40 metros cubiertos, un corral de unos 60 metros para encerrar animales,
vacunos, ovejas y caballos, además de otro de unos 100 metros destinados a la huerta. Todas estas construcciones y mejoras mínimas se deberían ubicar en sitios aptos y cerca de algún arroyo o vertiente para asegurar buen abastecimiento de agua. Los corrales se harían de palo a pique o de cercos tranqueros. Se plantarían manzanos, perales, guindos, cerezos y otros frutales, además de verduras de toda clase. La tierra era de excelente calidad. Ya los antiguos pobladores habían probado la siembra de papas, chalotas, arvejas, trigo, etc., con muy buen resultado. Otra de las condiciones era la obligación de mejorar el camino de herradura que, partiendo del paraje Nahuel Huapi, incipiente caserío en las nacientes del Limay, costeaba la ribera nordeste del lago y llegaba hasta los límites con Chile por la parte del Puyehue. En aquel tiempo era apenas una mala huella apenas transitable, sobre todo a partir del paso del Coihue, en el extremo del brazo Huemul, unos 120 kilómetros de ásperos pedregales, enormes árboles caídos y cada tanto turbulentos arroyos que bajaban de las montañas. Allá en Nahuel Huapi, donde nace el Limay, se ubicaba el almacén de ramos generales de don Juan Jones, dueño también de una estancia grande donde criaba cantidad de hacienda en un amplio valle llamado Tequelmalal. A estas dos propiedades las separaba una distancia de 2 leguas, 10 kilómetros, rumbeando hacia el oeste por el camino a Chile. En Nahuel Huapi estaba también el destacamento de la Policía Territorial, la estafeta de correos y algo alejado, en el puerto americano, el Juzgado de Paz y Registro Civil correspondiente al departamento Los Lagos del territorio del Neuquén. Allí, cerca, funcionaba la balsa Maroma utilizada para cruzar el Limay hacia el vecino territorio del Río Negro, camino al poblado de San Carlos de Bariloche, distante unos 20 kilómetros, el más importante de toda la región. El sistema de balsas Maroma se utilizaba en esos años en que no existían puentes para cruzar los ríos de una orilla a otra, aprovechando la fuerza de la correntada. Por medio de un sistema de cabos y roldanas que trabajaban sobre otro cable sujeto firmemente en ambas márgenes, el balsero, que manejaba la embarcación situándola en diagonal con la corriente, la hacía avanzar por el río hacia una ribera o la otra según estuviera colocado el timón. Según su tamaño, estas balsas podían transportar hasta unos 10.000 kilos de carga. Aún hoy pueden verse algunas funcionando en lugares apartados llevando coches, camiones, jinetes y hacienda. Contaba mi padre que también en la parte norte del lago, cerca del límite con Chile, se establecieron algunos paisanos araucanos que habían llegado desde el vecino país. El lugar de aquel asentamiento se llamaba El Rincón. Con su esfuerzo, la huella fue avanzando poco a poco hacia el paso del Coihue y al Limay, siempre bordeando el Nahuel Huapi. En el 1901, la única manera de transitarla era a pie o de a caballo. Había la alternativa de atreverse en algún pequeño bote o una chata, pero el lago era peligroso cuando se enfurecía. Siempre era necesario llevar hachas y machetes para desmonte y muchas veces debían hacerse rodeos y nuevas picadas para poder pasar con las cabalgaduras. Cuando llovía mucho y sobre todo en invierno, los arroyos se ponían imposibles de cruzar por las crecidas. Al iniciarse la adjudicación de lotes en la región, comenzaron a llegar los colonos beneficiarios de las tierras. Empezaban a verse aquí y allá casas, corrales y limpias para dar cumplimiento a las condiciones impuestas por el gobierno. Los predios se ubicaban a partir del paso del Coihue, límite de la estancia de don Jared Jones, y del campo de los Newbery, y siguiendo por la costa siempre hacia el norte, llegaban al Rincón y aún más allá al Machete, donde con el correr de los años también se afincaron pobladores. En la costa nordeste, enfrentando la isla Victoria, poblamos nosotros y los vecinos. Fuimos de los primeros colonos de aquella parte. Recuerdo así a don Pablo Mange, a don José Barbagelata y su hermano, don Manuel. Unos kilómetros más adelante, Miguel Marimón, mi padre, todos los adjudicatarios de los lotes respectivos.
Pero también siguieron llegando familias desde Chile, que obtenían permisos de pastaje y se quedaban. Eran gente animosa y de trabajo, que cruzaba la cordillera en verano, con unos pocos caballos, vacunos y herramientas, todos sus bienes. Construían un precario campamento y luego una casita y las mejoras mínimas para vivir. Unos cuantos se quedaron en la parte del Correntoso. La manera para que estos inmigrantes pudieran permanecer en el territorio argentino era obteniendo aquella documentación en la Oficina de Tierras y Colonias de Bariloche. Allí constaba que se les otorgaba una autorización precaria por los animales que declaraban poseer, y con este permiso ya se afincaban en el sitio elegido por cada uno. De esta forma, sin derecho a la propiedad de la tierra, se poblaron varias zonas aledañas al lago. Recuerdo los nombres de algunas de las familias que se establecieron por aquella época: el cacique don Ignacio Antriago y José María Paisil, araucanos de Chile, que finalmente obtuvieron la titularidad del lote pastoril número 9 del Correntoso. Los Barrías, Vargas, Cayún, Cárdenas, Vidal, Carmoney, Curipán y otros. El lote número 8 del Correntoso fue adjudicado a don Primo Capraro y don Federico Barata, italianos, allá por el 1903. Al irse poblando los diferentes parajes, fueron recibiendo sus nombres que aún perduran en gran medida: Puerto Manzano, Puerto Barata, El Panguinal. Los colonos que se establecían en la región eran gente de trabajo y buena conducta, lo que se verificaba por los papeles que traían de Chile, y se adaptaban y convivían en buena armonía con los nativos de estos lugares, ya conocidos como vecinos de Bariloche. Llegaban también inmigrantes europeos y de otros países. Con esta gente se fue poblando la costa del Nahuel Huapi. Por el año 1920 se calculaba que los residentes de la región ascendían a unas 300 personas, por lo que las autoridades destacaron en el Correntoso a un delegado de la Policía Territorial. Si mal no recuerdo, fue el cabo Millar, a quien acompañaba un ayudante. Pero me voy adelantando mucho en la relación y debo regresar al 1901 para explicar mejor y como pueda cómo obtuvo mi padre las tierras que pobló. En sus andanzas por la capital del territorio de Neuquén, conoció y se hizo amigo de un auxiliar de la policía oriundo de Rosario de Santa Fe, Cesario Pérez, que así se llamaba este hombre. No se encontraba muy a gusto en su función. Entonces sucedió que el gobernador del territorio decidió enviar una comisión al Nahuel Huapi a dar un vistazo e informar cómo andaban los asuntos por allí. Esto sucedía en los primeros días de aquel año de 1901, en que tenía lugar la disputa por los límites con Chile. Los ánimos estaban bastante caldeados, había tensiones entre los gobiernos y se rumoreaba de aprestos de guerra. Mi padre había conversado con su nuevo amigo de sus planes de afincarse en la zona de los lagos del Neuquén, y así fue que ambos, agregados a aquella comisión, llegaron al Nahuel Huapi. Desde el destacamento policial de aquel lugar salieron a caballo con rumbo al norte por aquella mala huella de referencia, llegando hasta el sitio luego llamado Puerto Manzano, donde habitaba entonces el araucano Trangol. De allí pegaron la vuelta. Con lo que habían visto y conocido, quedaron muy entusiasmados y decididos a presentarse en el sorteo de tierras que, según conversaciones con el gobernador del territorio, se llevaría a cabo en poco tiempo. Se trataba, quiero aclarar, de aquel primer trabajo del ingeniero Lucero sobre la colonia pastoril del que ya hice mención. Así consultaron planos donde se detallaban las ubicaciones y superficies de los diferentes predios y averiguaron las condiciones para acceder a ellos. Allí incluso se hacía referencia de los paisanos que ya habitaban estos lugares. También se tendría en cuenta que los solicitantes dispusieran del capital necesario para llevar a cabo las mejoras exigidas y al mismo tiempo fueran capaces de sobrevivir con sus familias y mantenerse en el lote asignado. No habría ayuda alguna por parte del gobierno. Debía pensarse muy bien antes de meterse a poblar estas partes donde solo se podía llegar de a pie o a caballo, por un camino a medio hacer, atravesando bosques espesos, cruzando montes bajos y cañaverales casi impenetrables y vadeando arroyos que en casos podrían haberse llamado ríos por su fuerte correntada, sobre todo en invierno cuando acarreaban todo el agua que bajaba de las montañas.
comprometerse a realizar todas las mejoras requeridas y además sobrevivir. Pero todo esto no arredró a los dos animosos jóvenes de 20 años, aventureros y amigos, decididos a embarcarse en una empresa de semejante calibre. Resuelta finalmente la cuestión de límites con Chile, se llevó a cabo en la capital del Neuquén el sorteo de tierras por el propio ingeniero Lucero. Mi padre resultó favorecido con la adjudicación del lote número 22, porción de terreno de 1900 metros de frente sobre el Nahuel Huapi por 3300 metros de fondo, en total 1 legua cuadrada, es decir, 625 hectáreas. Toda esa tierra de primera calidad, llena de bosques de cipreses, coigües y radales. Parte de estos árboles, una vez trozados y aserrados, se utilizaron para la construcción de las casas y los corrales. Se decía que los interesados también podían acceder a uno de estos lotes comprándolos en 500 pesos nacionales. Pero ¿quién disponía de semejante cantidad de dinero? Nuestro lote 22 estaba ubicado en la ribera oeste de un arroyo llamado Las Estacas, que aunque en verano no llevaba gran caudal, en invierno lo multiplicaba convirtiéndose en un torrentoso río de cuidado. Entonces, las crecientes solían repetirse hasta 4 o 5 veces y el caudal permanecía así violento por muchos días. De mayo a casi diciembre, los pobladores quedaban aislados por semanas de mal tiempo y las actividades debían planificarse con un mes de plazo o más si era necesario alejarse del entorno más cercano. La selección natural tenía campo propicio para demostrar su eficaz crudeza. Solo se mantenían los más dotados para hacerlo. Era duro, pero la naturaleza es así, cruel. Miguel, mi padre, contrató a 3 trabajadores que vinieron de Chile. Eran don Domingo Quintana y familia, de oficio carpintero, don José Olivares y su hermano Tránsito. Ellos tomaron a destajo los trabajos, incluidos los de limpieza y acondicionamiento de 1 hectárea de terreno en que se harían la casa y los corrales. Esta gente hizo un campamento en el verano de 1903 para luego traer a la familia y las herramientas y los elementos necesarios para cumplir con su cometido, como hachas, sierras y demás. Trabajaron por varias temporadas y en el verano de 1910 las tareas estaban bastante avanzadas. Con algo más de esfuerzo se podrían dar por finalizadas, y ese fue el momento elegido por mi padre para ocupar nuestro campo acompañado de la familia. Con ese fin, contrató al señor Soto, que tenía un bote velero. El día señalado, embarcamos mi padre Miguel Marimón, mi madre María Montero, mi hermana mayor Sara, yo mismo, Roberto, y mis demás hermanas, Emma, Genoveva e Irma. En total éramos 7 pasajeros, además de una cantidad de carga y provisiones. Viendo el nerviosismo del pasaje ante la intranquilidad que aprisiona el espíritu cuando se debe enfrentar una situación desconocida, representada en la ocasión por un lago hermoso pero de dimensiones inconmensurables y aún algo amenazador, don Soto intentó tranquilizarnos diciendo que con un bote de 9 metros y tan seguro como era el suyo, no debíamos tener miedo. Finalmente partimos una mañana en los primeros días de 1910. Hicimos el trayecto desde San Carlos de Bariloche a Las Estacas, unos 60 kilómetros, aprovechando un día hermoso y soleado, con un viento regular que soplaba del sudeste y nos empujaba casi de popa. Calculaba don Soto que demoraríamos unas 6 horas en cubrir el recorrido. Salimos casi a las 11 de la mañana y arribamos a Las Estacas cerca de las 6 de la tarde. El viaje transcurrió sin novedad y desembarcamos los viajeros todos los elementos, cacharros, camas, ropa, un tacho arreglado para calentador y unas cuantas cosas más. Allí nos esperaba Pérez, el socio de mi padre, que había llegado unos meses antes con su señora y 2 hijos pequeños, si mal no recuerdo, de 3 y 4 años. Esa tarde trasladamos entre todos nuestras cosas, que incluían proveedurías para el consumo de un mes más o menos. En total, la carga llegaba a unos 700 kilos. Ya pastaban por el campo algunos animales vacunos,
20 si contamos la yunta de bueyes muy mansos y las lecheras, unas 100 ovejas y los caballos. Había aves de corral y varios perros. Todos estos animales los había comprado mi padre en el remate de una sucesión que se efectuó en la localidad de Río Chico, cerca de Bariloche. Pérez, su familia y un peón llamado Feliciano los trajeron por el camino que saliendo de Bariloche pasaba por el Limay, donde se encontraba el almacén de don Juan Jones. Allí, en aquel negocio también compraron algunas cosas que estaban haciendo falta en la población de Las Estacas, las casas y los corrales. Nosotros llegamos a tiempo para ayudar en tantas tareas que aún debían hacerse. Nuestra mano de obra, aún la de los más pequeños, era necesaria. El sitio elegido para poblar distaba unos 150 metros de la costa del lago y con respecto a su nivel estaba elevado en unos 30 metros. Era un lugar hermoso. Una vertiente reparada y sombreada por el cerro y el bosque nos proveía de toda el agua fresca necesaria. Se encontraba a unos 40 metros de la casa, hacia el lado norte. En verano bajaba su caudal, pero cuando así sucedía, podíamos siempre disponer del lago para satisfacer nuestras necesidades de agua. La parte de costa del lago de nuestro lote era una belleza. Contaba con una atractiva playa de fina arena ubicada al fondo de una pequeña bahía que formaba un puerto natural protegido del viento oeste. Estas propiedades de la caleta nos servirían en un futuro no muy lejano para fondear alguna embarcación propia. Desde los 5 a los 9 años pasé mi vida en Las Estacas y tengo lejanos pero agradables recuerdos de mi primera estancia en aquel lugar, a pesar de la crudeza de los inviernos que algunas veces me parecían eternos. A nuestras obligaciones relacionadas con el cuidado de los animales y de mantener y mejorar las construcciones y los cercados, hacer la huerta, de traer agua a la casa, picar leña, traer provisiones, ordeñar las lecheras, hacer comida, carnear los animales para consumo, mis hermanas, los hermanos Pérez y yo, las hacíamos más llevaderas con nuestros juegos y entretenimientos de niños, mientras íbamos aprendiendo los mayores los secretos de la supervivencia en ese papel de pioneros que nos había tocado en suerte interpretar. Sumergidos en ese entorno verde jugoso, con nuestros trabajos y diversiones sencillas de campo, llegó el año 1914. Antes de comenzar el relato del fin de nuestra primera estadía en Las Estacas, voy a contar acontecimientos que llamaron poderosamente la atención a mi escasa experiencia de niño y otras pequeñas historias y anécdotas de ese tiempo. En detalle, que en mi memoria se conserva indeleble, fue la temporada que mi padre contrató a unos chilenos que poseían una sierra de mano que manejaban según la costumbre de su país, de una manera muy curiosa pero efectiva. El artilugio era utilizado para hacer tablones y vigas de los árboles que poblaban el bosque circundante. Derribaron un tronco de mediano tamaño, lo cuadraban a fuerza de golpes de hacha, luego un hombre subido a la viga tiraba la sierra hacia arriba y otro desde un pozo abierto debajo del madero tiraba en sentido contrario. De esta manera iban aserrando tablas y tablones según las necesidades. Era un sistema ingenioso y práctico. El ciprés nos proveía del mejor material para la construcción de viviendas y la confección de muebles, pues seca rápido y no se tuerce. Lo contrario es el coigüe, que aunque más duro y resistente, se tuerce y arranca los clavos al secarse. Por eso lo usábamos para hacer cercos y potreros. Más o menos por 1907 llegaron los hermanos Coletti, que se hicieron cargo de la población primitiva de don Primo Capraro en la parte del lago Espejo, una pequeña estanzuela donde sembraban y criaban animales vacunos, ovejas y caballos de trabajo. También se dedicaron al trabajo de tambo. En los años siguientes fueron llegando otros colonos, algunos con cierto capital. También aumentaba la población en la costa oeste del lago. Allí se asentaron, habiendo llegado desde Chile, los hermanos Tomás, Sabino y Lorenzo Martínez con sus familias, Roberto Martí, Chabol, Leufu, Keulo y otros que de a poco recordaré.
En el rincón habitaba el encargado del destacamento de policía, don Francisco Guananja. También él había solicitado un lote pastoril al gobierno, que le fue otorgado en las mismas condiciones que a los demás. Fue el primer policía que pobló y vivió con su familia en ese alejado lugar y más o menos pudo cumplir con lo que le exigía el contrato. Por el año 1928 recibió su escritura. El lote Guananja distaba de la línea que marca la separación de las repúblicas de Chile y Argentina, las más altas cumbres, una de ellas el Cerro Mirador, de unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente 12 kilómetros. Para llegar a los límites había que transitar, como ya he mencionado, un camino muy áspero y tortuoso, entre el espeso monte con subidas y bajadas, algunas con declives de hasta un 50%. Este camino quedaba cerrado en los meses de invierno, pues la nieve en las cumbres superaba los 2 metros de altura durante buena parte del año. Un obstáculo más a salvar por los arriesgados viajeros que se animaban a viajar por aquellos andurriales del Puyehue era el arroyo Pereira, que por su bravo y exuberante caudal impedía de cruzarlo en ocasiones hasta por 3 meses. Como he dicho ya, esta picada fue iniciada a fines del siglo pasado por gente que venía de Chile, siendo el primero de ellos un alemán, don Jorge V., que traía arreos de animales para que pasaran el verano en aquel lugar, que por esa razón recibió el nombre de Rincón de V. Tenía por puestero al araucano Millaqueo, quien habitaba allí un campamento y unos corrales. Le siguieron otros indígenas que también traían sus pocas vacas y caballos. El lugar que eligieron para habitar a la vera del arroyo Totoral, desagote natural del lago del mismo nombre, era inmejorable. Grandes praderas de buen pasto y una playa del lago muy extensa de fina arena, bosques cercanos y todo protegido del viento del oeste por las montañas, hacían que los veranos fueran paradisíacos, pero no así los inviernos. Aquello tuvo su fin cuando, justamente a causa de un mal cálculo y al adelanto de la estación invernal durante uno de esos años, nuestros visitantes araucanos quedaron atrapados de este lado de la cordillera, perdiendo por las nevazones gran parte de su hacienda, y emigraron de la zona hacia el sur, tomando el casi perdido camino que antiguamente seguían las avanzadas del cacique Sayhueque por la costa del Nahuel Huapi. Esta senda los condujo hacia el Bolsón, donde algunos se afincaron, por lo que se sabe. Pero la familia de Ramón y Mateo Cuycuy no acompañó a su gente en aquel desplazamiento, y ellos quedaron poblando el Rincón, en el sitio antes mencionado. Los más viejos comenzaron a fallecer por el año 1948. Los primeros pobladores indígenas eran gente curtida y sufrida. Se arreglaban para vivir con muy poco, siempre que la suerte les permitiera transportar unas pocas cosas y algunas pilchas para dormir en cualquier lugar de los caminos que transitaban. Además de disponer de algo de carne y harina para su sustento, se podría decir que vivían felices y agradecidos. Las distancias por esos caminos, sendas apenas, eran grandes en los primeros tiempos, y saliendo desde Osorno, en Chile, el primer almacén que encontraban era el de Juan Jones, allá a orillas del Limay. Hecho este recordatorio de los primeros pobladores del Rincón, continuaré con el relato de nuestra vida en las estacas. El señor Pérez, socio de mi padre, se había anotado como aspirante a un lote que poco después le fue concedido. Estaba muy cerca de la población de los Guananjas, en Rincón, a unos 50 kilómetros de nuestra propiedad, las estacas. Como estaba falto de capital, pensó hacer los trabajos y las mejoras exigidas por el gobierno de a poco, durante los veranos. Por este motivo, y para no estar tan solo en la cordillera, se quedó con su familia en las estacas. De este modo éramos 11 los habitantes del lugar, nosotros 7, los 4 Pérez. Y además contratamos al peón Feliciano, que completaba la población fija del lugar. Después del invierno, contratábamos según los trabajos un carpintero para mejorar los galpones, además de otros 2 peones para terminar y agrandar cercos y potreros, desmalezar tierras, ayudar a hacer chacras de papas y sembradío de trigos, arvejas y demás labores.
En verano de 1911 mi padre compró 10 vacas, algunas yeguas y 50 ovejas que aumentaron nuestra hacienda, pues el campo ya contaba con más lugares limpios y apropiados para su crianza. Hoy es